Una mujer rica obliga a un camarero negro a tocar el piano para burlarse de él, pero su talento deja a todos boquiabiertos. El restaurante La Fontaine era conocido no solo por sus sofisticados platos, sino por su impecable ambiente, que parecía transportar a sus clientes a un mundo de lujo y exclusividad. Era viernes por la noche y en la sala se oían risas apagadas y el sonido constante de los cubiertos contra los platos de porcelana. Entre las mesas bien decoradas y el piano de cola del rincón, el joven Elías, un camarero negro de 22 años, se movía con la precisión de quien ha aprendido a ignorar las miradas críticas. Para la mayoría de los clientes, Elías era invisible, una parte más del servicio que garantizaban con sus generosas propinas. Pero lo que nadie sabía, lo que Elías llevaba como su propio secreto, era que aquel piano, brillando bajo la luz de las lámparas de araña, representaba el mundo al que soñaba llegar. Desde niño, Elías había tocado el piano, no por lujo, sino como evasión. Con un teclado desgastado y desafinado que le había regalado su abuela, descubrió un talento natural que le conectaba a la música de un modo visceral. Pero como muchos sueños, el suyo se vio interrumpido por la realidad. Trabajar de camarero era su forma de sobrevivir mientras albergaba la esperanza de estudiar algún día música formalmente. La puerta del restaurante se abrió con un suave sonido que llevaba el peso de algo inevitable. Entre sonoras carcajadas y extravagantes perfumes, entró Clarice Davenport, una mujer que destilaba riqueza y superioridad. Con una sonrisa que parecía ensayada, Clarice era conocida por sus llamativas apariciones en actos sociales y por el placer que le producía ser el centro de atención. Vestida con un conjunto de alta costura, sus ojos recorrieron rápidamente la sala, posándose por un momento en Elías, que organizaba los platos en el mostrador. Clarice y su pequeño grupo de amigos ocupaban, como siempre, la mejor mesa de la sala. Pero aquella noche, su estado de ánimo era diferente. Parecía ansiosa, inquieta, como si buscara algo o a alguien para convertirlo en el centro de su velada. Y eso fue exactamente lo que encontró en Elías. A medida que avanzaba la cena, Elías hacía todo lo posible por evitar las miradas que Clarice lanzaba en su dirección. Ya había tratado antes con clientes como ella, arrogantes, engreídos y dispuestos a convertir cualquier momento en un espectáculo que solo servía para reafirmar su poder. Pero aquella noche había algo más amenazador en su actitud. Algo que hacía que el aire alrededor de Elías pareciese más pesado. Cuando Clarice terminó de contar una anécdota exagerada sobre un reciente viaje a Europa, sus ojos volvieron a posarse en Elías. Esta vez, lo llamó con un gesto teatral. Él se acercó, sosteniendo una bandeja con 2 copas de vino, manteniendo la sonrisa profesional que estaba aprendiendo a llevar como armadura. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, con una voz dulce que parecía esconder una pizca de ironía. Elías, señora, respondió él, manteniendo la compostura. Elías. Un nombre fuerte, ¿no crees? Ella sonrió, pero su tono dejó claro que no era un cumplido. Dime, Elías, ¿a qué te dedicas aparte de servir mesas? Vaciló. Aquella pregunta, aunque sencilla, parecía cargada de trampa. Me gusta la música, señora, respondió finalmente, con voz baja pero firme. Clarice sonrió aún más, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Música, ¿eh?, dijo, inclinándose ligeramente. ¿Tocas algún instrumento? Elías sintió que todos los ojos de la mesa se posaban en él. Sabía lo que venía a continuación, pero no podía evitarlo. Sí, señora. El piano. La sala parecía haberse vuelto más silenciosa. Clarice enarcó una ceja, como si apreciara un objeto raro. Interesante, dijo, reclinándose en la silla. Qué casualidad que tengamos un piano aquí, ¿verdad? Elías sintió que se le estrujaba el corazón. Intentó desviar la conversación. Es un piano muy bonito, señora. Pero yo solo estoy aquí para trabajar. Clarice rió, un sonido cristalino que cortó el silencio. No seas tan modesto, Elías. Estoy segura de que a todos los presentes les encantaría conocer el talento que escondes. Realmente no puedo. Empezó, pero Clarice le interrumpió con un gesto. Insisto. ¿Un joven pianista trabajando de camarero? Eso es casi poético. Vamos, demuéstranos de lo que eres capaz. La tensión en la sala era palpable. Los amigos de Clarice reían discretamente, mientras otros clientes contemplaban la escena con creciente curiosidad. Elías quería desaparecer. No quería que su pasión se redujera a un espectáculo para entretener a una mujer aburrida. No puedo, señora, dijo, intentando mantener un tono respetuoso. Voy contra reloj. Clarice entrecerró los ojos,
la sonrisa aún fija en su rostro, pero ahora con un tono desafiante. Elías, un verdadero artista, no rehúye la oportunidad de mostrar su talento. Vámonos. Considéralo. Un favor que te hago. El silencio que siguió fue pesado. Elías sabía que, si se negaba, podía poner en peligro su trabajo. Miró al director, que observaba la escena con expresión neutra, pero estaba claro que no iba a intervenir. Finalmente, Elías respiró hondo y se dirigió hacia el piano. Sabía que sería humillante, pero no dejaría que viera su inseguridad. Se sentó en el banco del piano y las teclas brillaron a la luz del vestíbulo. Sus dedos vacilaron un instante antes de posarse sobre el teclado. Elías cerró los ojos, intentando ignorar las miradas que se clavaban en su espalda. Comenzó a tocar. Los primeros acordes fueron suaves, casi tímidos, pero cargados de emoción. La canción elegida era un clásico, Clair de Lune, de Debussy. La melodía llenó la sala, delicada y poderosa al mismo tiempo. Las burlas de Clarice y sus amigos empezaron a disiparse, sustituidas por una silenciosa sorpresa. Elías se perdió en la música. Cada nota parecía contar su historia, los sacrificios que había hecho, las noches en que había soñado con algo más grande y la fuerza que había encontrado para seguir adelante. No tocaba para impresionar a Clarice ni a los demás. Tocaba para sí mismo. Cuando resonó la última nota, el silencio en la sala fue ensordecedor. Por un momento, nadie se movió. Luego, la sala estalló en aplausos. Algunos clientes se levantaron y aplaudieron con entusiasmo. Elías miró a Clarice. Su sonrisa había desaparecido. Ella le miró con una expresión que mezclaba incredulidad e incomodidad. Elías se levantó del piano y volvió al trabajo sin decir palabra. La humillación que Clarice había planeado se convirtió en un momento de silencioso triunfo. Intentó recuperar el aplomo, riendo y haciendo comentarios vagos, pero el ambiente en su mesa había cambiado. Elías, sin embargo, sintió algo nuevo en su interior, orgullo. Elías regresó al salón con paso firme, pero su corazón seguía acelerado. No miró a Clarice ni a nadie de su mesa. Recogió su cuaderno del mostrador y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero, de hecho, todo había cambiado. Las palabras de Clarice, pronunciadas con tanta arrogancia, no le golpearon como antes. Sabía que, en aquel momento, había demostrado lo que realmente era, no solo un camarero, sino un artista. Mientras Elías llenaba vasos de agua en una mesa cercana, otro de los clientes se le acercó discretamente. Era un hombre mayor, vestido con sencillez pero con un aire de sabiduría. Puso la mano en el hombro de Elías y le susurró: «Hijo, tienes algo raro. No dejes que nadie te lo haga olvidar». Elías asintió sin decir nada, pero las palabras le calentaron el corazón. No necesitaba elogios ni aplausos, pero saber que su talento había conmovido a alguien era una sensación nueva, casi desconocida. Sin embargo, mientras los demás clientes seguían comentando el inesperado talento de Elías, Clarice permanecía sentada a su mesa, aparentemente indiferente a lo sucedido. Sostenía su copa de vino con ensayada elegancia, pero sus ojos, antes tan llenos de superioridad, estaban ahora perdidos, fijos en algún punto lejano. Parecía molesta, tal vez incluso humillada, pero intentaba disimularlo con su postura altiva. Clarice chasqueó los dedos y volvió a llamar a Elías. Él dudó un momento, pero respiró hondo y se acercó a la mesa. No se dejaría intimidar. «Sí, señora», dijo, con voz firme pero educada. Clarice levantó la barbilla y habló entrecortadamente. «Tengo que admitirlo, Elías, me ha sorprendido». Tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Pero ya sabes lo que dicen, ¿no? El talento sin oportunidad no lleva a ninguna parte». Las palabras fueron dichas con un tono casi amable, pero Elías sintió el peso de la condescendencia en ellas. Permaneció en silencio, esperando a que ella dijera algo más. «¿Has pensado alguna vez en dedicarte profesionalmente a la música?», continuó Clarice, ahora con una sonrisa maliciosa en los labios. «¿O es solo un hobby?». Antes de que Elías pudiera responder, uno de los amigos de Clarice, un hombre locuaz que había estado riendo a carcajadas toda la noche, la interrumpió. «Clarice, quizás solo necesite un padrino». Se rió, como si la idea fuera absurda. «¿Quizá inviertas en él?». Clarice siguió riendo, pero sonó más forzada que antes. Elías observó la interacción con mirada tranquila pero firme. Por dentro, quería replicar, decir que no necesitaba la aprobación ni la ayuda de nadie, pero decidió guardar silencio. Sabía que a veces el silencio era más poderoso que cualquier palabra. «Clarice,
Al darse cuenta de que no había conseguido desestabilizarle, cambió de tema, pero la energía en su mesa ya no era la misma. Sus amigos, antes tan implicados en sus historias y ácidos comentarios, parecían ahora inquietos, casi fuera de lugar. Era como si la actuación de Elías hubiera dejado al descubierto algo que todos preferían ignorar, la superficialidad de aquella mesa. Mientras tanto, Elías seguía trabajando, pero algo había cambiado en él. No pudo evitar pensar en cómo Clarice había intentado reducir su talento a una broma. Por mucho que hubiera demostrado su habilidad, sentía que, para gente como ella, nunca sería suficiente. Pero al mismo tiempo, sintió que una nueva fuerza crecía en su interior, como si cada comentario arrogante de ella fuera un recordatorio de por qué tenía que seguir luchando. Al final de la velada, cuando los últimos clientes abandonaban el restaurante, el encargado llamó a Elías a un rincón. Era un hombre robusto, con una mirada que rara vez revelaba emoción. Elías, tengo que decirte algo, comenzó, rascándose la barba. No sé qué ha pasado hoy, pero tienes a la mitad de los clientes hablando de ti. Algunos incluso te pidieron que volvieras a tocar otra noche. Elías se sorprendió, pero solo esbozó una leve sonrisa. No le interesaba volver a actuar allí, al menos no como parte de un espectáculo impuesto por alguien como Clarice. Solo hice lo que me pidieron, señor, respondió humildemente. El gerente lo miró un momento antes de darle una palmada en el hombro a Elías. Bueno, hiciste más que eso. Enhorabuena, chico. Pero, vaciló, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba. Ten cuidado. A la gente como Clarice no le gusta que la confronten. Y hoy le has quitado algo que nunca admite, el control. Elías le agradeció sus palabras, pero por dentro sabía que lo que había hecho no tenía que ver con Clarice. No era por ninguno de los clientes. Se trataba de sí mismo. Aquella noche había recordado quién era realmente. Mientras Elías recogía sus cosas para marcharse, Clarice seguía sentada a la mesa, jugueteando con su teléfono móvil. Sus amigos ya se habían dispersado. Cuando Elías se cruzó con ella, levantó la vista y le observó por un momento. Había algo diferente en su rostro, quizá curiosidad, quizá resentimiento. Buenas noches, señora, dijo Elías antes de que ella pudiera decir nada. Ella no respondió de inmediato, pero al cabo de un momento murmuró, casi imperceptiblemente, Buenas noches, Elías. Aquella noche, Elías salió del restaurante con sentimientos encontrados. La fresca brisa de la noche parecía arrastrar consigo la tensión que había estado conteniendo durante todo el turno. El peso de las palabras de Clarice seguía pesando sobre él, pero, al mismo tiempo, algo en su interior parecía más fuerte, más arraigado. Se había enfrentado a algo que, unos meses atrás, le habría dejado completamente conmocionado. Pero ahora veía la situación con otros ojos. Mientras caminaba hacia su casa, las luces de la ciudad se reflejaban en los escaparates y en los coches aparcados, creando una escena que siempre le hacía reflexionar. Pensó en que la música siempre había sido su aliada en los momentos difíciles. Fue el piano el que, de niño, le ayudó a olvidar su hambre. Fue el piano el que, de adolescente, le hizo soñar con un futuro diferente, lejos de las calles estrechas y oscuras donde había crecido. Y ahora era el piano el que le recordaba que era más que un camarero, más que la limitada visión que los demás tenían de él. Al día siguiente, sin embargo, las cosas empezaron a dar un giro inesperado. A primera hora de la mañana, Elías recibió una llamada del gerente del restaurante. Elías, necesito que vengas hoy temprano, dijo, con una voz que parecía contener una mezcla de entusiasmo y urgencia. ¿Qué ha pasado?, preguntó Elías, sorprendido. Un cliente te ha dejado algo aquí, algo que creo que querrás ver por ti mismo. Elías estaba intrigado, pero accedió a ir temprano. Cuando llegó al restaurante, fue directamente al despacho del gerente. Sobre la mesa había un sobre blanco con su nombre escrito a mano en elegante caligrafía. Era la mujer de anoche, Clarice, dijo el gerente, cruzándose de brazos. Dejó esto y pidió que se lo entregaran directamente a usted. Elías cogió el sobre, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Lo abrió con cuidado y encontró una carta en su interior. Las palabras eran tan inesperadas como desconcertantes. Elías. No suelo admitir cuando me equivoco, pero ayer me dejaste sin palabras. Nunca he sido alguien que acepte fácilmente que le sorprendan, pero tu canción fue un puñetazo en el alma. Tengo la impresión de que tienes más talento del que crees, y sería un desperdicio no hacer algo con él. Hay una academia de música en Nueva York con la que tengo contactos. Están abriendo solicitudes para un programa de jóvenes talentos, y creo que deberías presentarte.
Estoy dispuesto a pagar tu matrícula e incluso tu viaje, si decides intentarlo. La elección, por supuesto, es tuya. Clarice. Elías se quedó quieto, leyendo de nuevo la carta para asegurarse de que había entendido bien. Apenas podía creer lo que veía. La mujer que había intentado humillarlo delante de todos le ofrecía ahora algo que parecía una oportunidad real de seguir su sueño. Pero también sabía que aceptar algo de ella tenía su peso. Se preguntó si se trataba de un auténtico intento de redención o solo de una forma de apaciguar su propia conciencia. ¿Vas a aceptar?, preguntó el director, observando a Elías con curiosidad. Elías no respondió de inmediato. Sabía que la decisión requería más reflexión. Así que se guardó la carta en el bolsillo y salió de la oficina, sintiendo el peso de una decisión que podía cambiar su vida. Aquella tarde, mientras trabajaba, sintió las miradas de los clientes que habían estado allí la noche anterior. Algunos le saludaron discretamente, otros le dedicaron sonrisas de aprobación. Se dio cuenta de que, de alguna manera, se había ganado el respeto de muchos de los allí presentes. Pero también se dio cuenta de que Clarice no estaba allí. Su ausencia supuso un alivio inesperado, pero también dejó lugar a la duda. ¿Sería sincera? Durante los días siguientes, Elías empezó a pensar en la proposición. Pasó horas reviviendo el momento junto al piano, recordando la sensación de liberación que había sentido. Sabía que se trataba de una oportunidad única, algo que realmente podría llevarle por un camino diferente. Pero al mismo tiempo, no quería que su decisión se viera influida por el orgullo o el dolor que sentía hacia Clarice. Fue entonces cuando decidió buscar a alguien en quien confiaba profundamente, su tía Alcira, la persona que le había enseñado a no rendirse nunca, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Elías fue a su casa en un barrio sencillo y como siempre, encontró a Alcira en la cocina, preparando café y escuchando una emisora de radio local que ponía canciones antiguas. «Tía, necesito tu opinión sobre algo», le dijo, entregándole la carta. Alcira la leyó con calma, ajustándose las gafas, mientras Elías la observaba nervioso. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa y lo miró con una suave sonrisa. «Elías, te conozco desde que eras pequeño y sé que siempre has tenido un corazón más grande que tu orgullo. Puede que esta mujer haya intentado empequeñecerte, pero al final ha visto lo que todos ya sabíamos. Tienes algo especial. Si ella te está ofreciendo una oportunidad, aprovéchala por tu propio bien. No para demostrarle nada a ella ni a nadie, sino porque mereces seguir tus sueños». Las palabras de Alcira resonaron en la mente de Elías durante días. En el fondo, sabía que su tía tenía razón. No era una oportunidad que pudiera ignorar, independientemente de quien se la ofreciera. Así que, con el corazón lleno de determinación, Elías cogió el teléfono y marcó el número que Clarice había dejado al final de la carta. Cuando ella contestó, su voz era firme, pero diferente de la arrogancia que él recordaba. «He decidido aceptar tu oferta», dijo sin rodeos. «Pero solo porque creo en mi talento, no porque necesite demostrar nada a nadie». Clarice guardó silencio unos segundos antes de replicar. «Y precisamente por eso te mereces esta oportunidad, Elías». Elías sabía que su decisión de aceptar la oferta de Clarice solo sería el principio de un largo camino. Pasó las semanas siguientes rellenando la solicitud para el programa de jóvenes talentos de Nueva York y ensayando como nunca. En el restaurante, el ambiente había cambiado. Los clientes que habían presenciado su actuación seguían comentando la memorable velada, y algunos incluso le pedían que volviera a tocar. Pero Elías, ahora con un enfoque renovado, se negó cortésmente, manteniéndose firme en su decisión de concentrarse en su futuro. El día de la audición, Elías se levantó temprano, con el corazón palpitante. Viajó a Nueva York con los billetes pagados por Clarice y entró en el edificio de la renombrada Academia de Música. Las paredes estaban llenas de retratos de músicos famosos y el ambiente desprendía la grandeza con la que siempre había soñado. Pero, al mismo tiempo, sintió el peso de las expectativas y las dudas. Se preguntaba si realmente pertenecía a aquel lugar, rodeado de jóvenes que parecían haber tenido todas las oportunidades que él nunca tuvo. Cuando llegó su turno, Elías fue conducido a una sala con un reluciente piano de cola en el centro. Sentados frente a él había 3 jueces, todos con expresión seria y cuadernos abiertos. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y dejó que los recuerdos le llevaran a aquel viejo piano de la casa de su tía Alcira, donde todo empezó. Las notas fluían de sus dedos con la misma pasión y autenticidad que había demostrado aquella noche en el restaurante. Cada acorde parecía contar una historia, cada melodía llevaba la fuerza de su viaje. Cuando terminó, la sala quedó en silencio.
Los jueces intercambiaron miradas, claramente impresionados, pero mantuvieron su compostura profesional. Muchas gracias, señor Costa, dijo uno de ellos. Elías les dio las gracias con una inclinación de cabeza y salió de la sala, sintiéndose más ligero, como si, independientemente del resultado, ya hubiera conseguido algo importante, había demostrado quién era. Unas semanas más tarde, Elías recibió su carta de aceptación. Había conseguido una plaza en el programa. Su alegría fue inmediata, pero también estuvo acompañada de una determinación aún mayor. Sabía que era su oportunidad de transformar su vida y demostrarse a sí mismo y a todos los que dudaban del que podía hacerlo. El día de su partida a Nueva York, Elías se pasó por última vez por el restaurante. Se despidió de sus compañeros de trabajo, que le dedicaron una gran ovación, y dio las gracias al gerente por haber creído en él desde el principio. Pero el momento más inesperado llegó cuando apareció Clarice. Estaba más humilde, sin su habitual pose de superioridad. Le entregó un pequeño sobre con una breve nota y un cheque. Elías, tu talento es mayor de lo que nadie podría imaginar. Utiliza esto para llegar más lejos. No es caridad, es una inversión en el futuro que creo que tendrás. Buena suerte, Clarice. Elías le dio las gracias, pero dejó claro que su viaje sería guiado por él mismo. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de mí, dijo con una sonrisa confiada. Clarice asintió, pareciendo comprender. Durante los meses siguientes, Elías se sumergió de lleno en sus estudios. Cada lección, cada ensayo, era una oportunidad para crecer y pulir el talento que siempre supo que tenía. La historia de su actuación en el restaurante siguió difundiéndose, inspirando a otros a no renunciar nunca a sus sueños, fueran cuales fueran las circunstancias. Y para quienes le seguían de cerca o de lejos, el mensaje era claro: la vida puede estar llena de retos y humillaciones, pero la fuerza de carácter y el talento genuino siempre hablarán más alto. Elías sabía que su viaje no había hecho más que empezar, pero también sabía que, con trabajo duro y pasión, podía conseguir cualquier cosa. Si tú también crees en el poder de la resiliencia y en el valor de no renunciar nunca a tus sueños, comparte esta historia e inspira a alguien hoy mismo. Suscríbete al canal para conocer más historias como esta, y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.